Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias a los organizadores de este maravillosa Semana Romana de Cascante. Es un privilegio y un honor estar aquí. Por supuesto, al doctor Javier Andreu por la invitación, por supuesto también a la Asociación Cultural Vicus por todo este trabajo que vimos ayer, que maravilloso que están desarrollando aquí en Cascante. Por supuesto, al Ayuntamiento, que nos ha cedido un poco el espacio, a la UNED Tudela y a todos vosotros por estar aquí, tanto presencialmente como online, en esta presentación, ¿no? Ponencia titulada Del denario a la silicua, un viaje monetario por el Imperio Romano de los siglos III, IV y V. Vale. He dividido la presentación en tres áreas o elementos, ¿vale? En primer lugar, no podemos entender lo que sucede a partir del siglo III, ya en la introducción del Bajo Imperio, sin conocer lo que pasa en el Alto Imperio, ¿no? Sin conocer las dinámicas altoimperiales. Cómo partimos de la República, de las acuñaciones republicanas, continuamos en el Imperio y luego vemos este desarrollo ya a partir del siglo III, ¿no? Digamos, el núcleo de nuestra ponencia se desarrollará, en cambio, con el Bajo Imperio, ya a partir del siglo III hasta el V. Y, por último, veremos cómo estas dinámicas globales en todo el imperio se trasladan al mundo rural hispano y se trasladan al mundo de las villas hispanas. Bien, pues entonces empezamos. Bien, pues como ustedes ya saben, las acuñaciones, la moneda como tal, nace en Asia Menor, este electrón del siglo VI a.C., que después los griegos, Egina, va a convertir en moneda de curso legal y por tanto moneda de plata. Pero evidentemente esta popularización de este modo de pago mucho más adecuado, mucho más ligero y contrastado entre todas las ciudades griegas, va a ser impuesto sobre todo por Atenas, que va a convertir esta moneda de Egina en la dracma griega ateniense de plata, por supuesto, de unos 4,32 gramos de plata, ¿vale? Haremos mucha alusión tanto a la cantidad de plata de las monedas como al gramaje. ¿Por qué? Porque es importante, evidentemente no todas las que encontramos tienen este peso, pero sí que la media se sitúa en estos números. En el mundo romano esta moneda llega también de un proceso un poco más tardío. ¿Por qué? En primer lugar tenemos las acuñaciones de Aes Grave, Aes Rude, etcétera, que digamos no imitan este modelo y habrá que esperar hasta el siglo III a.C. Cuando se instaure o se implante este sistema denarial romano en plata, de nuevo copiando un poco el sistema griego. Como veis, en este caso los romanos van a poner la cabeza de Roma, de la divinidad de Roma, en sus acuñaciones. Y como veis también el peso va a ser algo diferente y va a tener un menor peso, aproximadamente unos 4 gramos de plata. Bien, pues este va a ser el sistema, grandes rasgos, el eje que va a haber en época republicana. Pero luego ya con Augusto vamos a tener una gran reforma monetaria que va a durar varios siglos y que va a poner las bases del imperio. En primer lugar, el ápice, ¿no? El elemento fundamental de esta reforma va a ser el denarius aureus o nummus aureus, más conocido como áureo, ¿no? Con un peso aproximado de 7,78 gramos y un título muy alto, una acción de oro muy pura. Vemos aquí, por ejemplo, este cocodrilo, ¿no? Egipto capta, esta conmemoración de la captura de Egipto por parte del propio Augusto. Pero sin duda el elemento central de este sistema es no es otro que el denarius argenteus, de unos 3,89 gramos, como vemos ya vamos reduciendo un poquito el peso, pero sí que conservamos un título del 97-98% de plata. Aquí vemos en este denario, en el reverso, esta representación de Augusta Emérita, de la Puerta de Augusta Emérita, que además luego encontráis habitualmente en la ciudad en todos lados, ¿no? Con lo cual es una representación muy habitual. Luego vamos a tener numerales, por ejemplo el sestercio va a cambiar su peso, va a ser de mucho mayor peso y volumen, y sin de 27 gramos, pero luego va a cambiar
en esta reforma de Augusto, el material iba a ser de latón, ¿no? De este oricalco. Y después, otro de los elementos fundamentales del sistema va a ser el as. También va a perder algo de peso y va a ser también de cobre, fundamentalmente. Por tanto, vemos este es un poco el resumen del paso de este sistema monetario republicano a uno imperial. Y como veis, pues, aparte de los numerales que están aquí marcados, lo vemos aquí marcados, hay otros muchos que son múltiplos, submúltiplos y luego algunos de los que no hemos hablado que también forman parte del sistema, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería es que os quedaseis con el sistema básico, que es fundamentalmente oro, plata y luego pues, otros materiales, entre ellos cobre, bronce, etc., ¿no? Evidentemente, este sistema tenía que apoyar un nuevo sistema imperial, administrativo, militar, romano, como aquí vemos, por ejemplo, esta ampliación, que luego, evidentemente, todos los emperadores van a continuar, que son estas conquistas que vemos aquí en verde, entre ellas, por supuesto, la que nos interesa más es la del norte de Hispania, la conclusión de la conquista de Hispania, pero, como veis, toda una serie de territorios, ¿no? Por tanto, toda esta maquinaria financiera, monetaria, económica, va a sustentar estas conquistas y este nuevo sistema administrativo y político. Por supuesto, no solo hablamos de conquistas y de ejércitos, sino también de obras públicas, de grandes construcciones, empezando por esta remodelación, ¿no?, de la Casa de Augusto a partir del 8 a.C., y con estas interpretaciones, por supuesto, bueno, ya lo conocéis, ¿no?, esta interpretación de Carandini, que evidentemente pues, tiene sus problemas, muchos problemas, pero que de alguna forma demuestra, ¿no?, esta transformación de Roma en una ciudad republicana a una ciudad ya imperial, y luego la ampliación del Palatino, como veremos en sucesivas presentaciones. Vemos aquí, por ejemplo, también esta reconstrucción maravillosa del Foro de Augusto con el templo de Marsultor. Y aquí vemos en este resumen, a lo mejor no lo podréis ver en detalle, pero John Scheid también ha hecho una reconstrucción de lo que podría ser un presupuesto en época de Augusto. Por supuesto, es una reconstrucción, una hipótesis, pero también apoyada, por supuesto, en las fuentes. Como veis, buena parte de los ingresos, aparte de las conquistas de Egipto, de las Galias, de Hispania, etc., buena parte va a venir del tesoro público, del Aerarium Saturni. En este momento es cuando se van a empezar a introducir diferentes imposiciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, las imposiciones de los Vectigalia, de las Scriptura, de los Portoria, por ejemplo, para los intercambios comerciales, los diferentes tributum, las vicesima, etc., ¿no? Una serie de imposiciones determinadas que luego van a ir en aumento y que hasta entonces los ciudadanos romanos estaban exentos. Como veis, los gastos en este presupuesto, ¿no?, de época de Augusto, buena parte de los presupuestos van a estar recogidos por el gasto, por la representación de los ejércitos, ¿no? Vemos que más de la mitad de estos presupuestos van a estar invertidos en sustentar el ejército, buena parte de los legionarios. Pero luego vemos también cómo un porcentaje bastante alto también va a ir para esta nueva unidad de élite de protección del emperador, que son los pretorianos. Y luego vamos a ver otras partes también menos importantes, pero también representativas, como es la de la administración, con un 12% aproximadamente, la annona, que va a seguir y va a ser potenciada y que luego va a tener gran importancia para sustentar a la plebe de Roma, y, como veis, también un pequeñísimo apartado también dedicado a las obras públicas y a los juegos, que anualmente se tenían que representar en Roma y en otras ciudades del imperio, ¿no? Bien, pues este un poco es el sistema básico que va a funcionar en todo el imperio. Pero, como veis, veremos ahora en la ponencia, va a tener diferentes modificaciones y cada emperador va a empezar a un proceso de manipulación monetaria y de adaptación a sus propias necesidades del momento, que veremos. Después de un periodo, digamos, estable de Julio Claudio, incluso algunos autores hablan de una
suerte de deflación, ¿no? Durante la época de Claudio. Recordemos que tanto inflación acelerada como deflación acelerada son dañinas para la economía, lo eran antes y lo siguen siendo ahora. Y vemos como el primero en manipular, o al menos las fuentes nos lo indican así, Plinio, por ejemplo, es el emperador Nerón, ¿vale? Como veis, ya el Denarius Argenteus, de aproximadamente casi 4 gramos, ya Nerón lo rebaja a 3,18. Como vemos, esto es una rebaja sustancial. Y luego vemos cómo también el fino, la cantidad de fino de plata, de material preciado, recordemos, estamos en economías preindustriales, lo cual es el peso de la moneda, la cantidad de moneda es lo que vale esa moneda, va a ser ligeramente depreciado, o al menos eso es afortunadamente en la arqueología lo tenemos, y no, en cambio, se ve representado tanto en las fuentes, ¿no? Pero gracias a estos numerales pues podemos reconstruirlo. Evidentemente, Nerón, aparte de todos los gastos que tenía, pues bueno, uno de los más impresionantes, no solo en el resto de provincias, sino por supuesto es en Roma, en la construcción de esa Domus Aurea, en la cual bueno, tenemos algunas partes, como la parte de Coleopio, etc. Y luego, pues evidentemente, se ha sustituido por el Coliseo, ¿no? Pero, digamos, todos estos gastos, todos estos materiales preciados llevados desde Oriente van a tener un coste, y este coste va a ser asumido por el erarium publicum. Después del año de los 4 emperadores, de esta caída en desgracia de Nerón y del ascenso de una nueva dinastía, vemos como el vencedor de esta pugna va a ser Vespasiano, ¿no? Vespasiano en el 70, de nuevo para recompensar a los apoyos militares que había tenido para alzarse con el poder y para sustentar un nuevo programa de obras públicas, y no solo en todo el imperio, sobre todo en Italia, va de nuevo a manipular el valor del denario, en este caso llevándolo al 90%. ¿Vale? Por tanto, vemos cómo estos primeros emperadores ya comienzan a manipular de una manera más o menos constante esta moneda. Por supuesto, no todos son ejércitos, sino, como hemos visto, también obras públicas, el Forum Pacis en la propia Roma y, por supuesto, el Coliseo, ¿no? Que afortunadamente en buena parte conservamos. Pero va a pasar diferente tiempo, Domiciano también va a reevaluar y luego devaluar de nuevo el denario, pero quizás uno de los emperadores más paradigmáticos, que podríamos pensar todos, un gran emperador, si pensamos en el siglo II y por supuesto en Hispania, va a ser Trajano, ¿no? Pero Trajano también va a, de cierta manera, volver a esta devaluación y a esta manipulación de la moneda. Porque pensemos, esta es la extensión, ¿no?, que tiene el imperio en época de Trajano. Pero, aunque hubo, evidentemente, buenos botines en Dacia, etcétera, y nos lo recuerdan las fuentes continuamente, sin embargo, el gasto militar y de defensa y ofensa del propio imperio romano era muy elevado. Y, de hecho, vemos aquí, evidentemente, las empresas en Dacia, representadas en la comuna de Trajano, la construcción del propio foro de Trajano, ¿vale?, que además ha sido completado y excavado recientemente en las últimas partes, y vemos cómo es uno de los foros más grandes de toda Roma y de los más suntuosos, y por tanto todo esto también tenía un coste. Uno de los elementos arqueológicos quizás más interesantes son estos Plutei Traianei, estos relieves en los cuales se representan algunas escenas de la vida y del gobierno del propio Trajano. Le vemos aquí, por ejemplo, haciendo locuciones, recibiendo embajadas, etc. Pero quizás uno de los elementos más significativos para nuestro tema es justamente este que veis aquí en pantalla, que es nuestra cosa, que es la cancelación de las deudas. Vemos cómo diferentes funcionarios, diferentes personas reúnen las tablas donde estarían las deudas contraídas por los particulares con el Estado y las reúnen todas en un punto para luego destruirlas y quemarlas, y de esta forma cancelar las deudas de los privados con el Estado. De todo esto, evidentemente, hacía falta un tesoro público saneado y unas cuentas realmente saneadas.
Siguen los años y de nuevo vemos cómo esta devaluación sigue su curso con diferentes emperadores. Aquí estamos a finales del siglo II y como veremos estas manipulaciones se van aumentando. Vemos como por ejemplo el propio Cómodo en 2 años diferentes, del 180 y luego en el 186, ya va reduciendo el valor del denario del 76 al 74% de material preciado, de plata. Evidentemente, Cómodo también necesitaba esta moneda, esta manipulación, para sus propios gastos, su propio programa público. Desde luego hay una caída consistente de los ingresos debido a las pestilencias del 180, en la que su propio padre muere, y luego en el 187 y 188, y luego además un programa constante de ayudas públicas y los costes, que de nuevo esto es una dinámica habitual, crecientes dentro del ejército. Por supuesto, el propio emperador va a participar en los juegos, él mismo, nos cuentan las fuentes, bajando incluso a la arena, representado como Hércules, como vemos aquí en este célebre retrato de los Capitolini. Y además va a haber, de nuevo, problemas, o ciertamente algunos problemas en las cuentas con estas confiscaciones a enemigos públicos, sobre todo de villas suburbanas en Roma, y luego también en buena parte venta de cargos políticos, por ejemplo, los cónsules, el consulado suffectus, que va a ser vendido en varias ocasiones, así nos cuentan las fuentes. Después de él va a haber un periodo de inestabilidad. Vemos aquí el retrato a su izquierda, de Pertinax, que va a intentar de nuevo una reforma para volver a conseguir este valor estable del denario, llevándolo de nuevo al 87% de metal precioso. Sin embargo, Pertinax va a ser asesinado por los propios pretorianos, que no querían esta reforma, sino que querían continuar con las dádivas al ejército y a las unidades de élite. Y se van a suceder diferentes emperadores, como por ejemplo Sulpiciano, y luego otro de los que va a participar de nuevo en esta devaluación va a ser Didio Juliano, que va a comprar el cargo de emperador a los propios pretorianos que lo habían subastado. Por tanto, vemos cómo el poder se va quedando en manos de personas, de militares, de otros personajes, y la moneda va a ser utilizada para todas estas políticas. Pero sin duda, uno de los grandes protagonistas que veremos de finales del siglo II y principios del III no es otro que el propio Septimio Severo, ¿no? Esta nueva dinastía, apoyada por el ejército de manera muy clara, muy evidente. Vemos cómo el denario se va a devaluar no 2 veces ya como Cómodo, sino con 3 veces. Primero en el 193, luego en el 194, un año después, y finalmente en el 196, llegando, como ven ustedes en pantalla, al 56,5% de plata aproximadamente. Por tanto, vemos cómo en 2 siglos aproximadamente el denario ha perdido casi la mitad de material preciado que tenía en su origen. De nuevo, evidentemente, el programa de Septimio Severo es muy importante. Es un programa dedicado al aumento del número de las legiones, al aumento de la paga de estos legionarios, aumento de los presupuestos, que pasa a 1.600 a 2.006 tercios. Vemos la institución de esta annona militaris, de este impuesto, tanto en especie como monetario, para sustentar los gastos crecientes del ejército. Por supuesto, van a continuar las distribuciones gratuitas de grano y aceite de oliva en Roma, y luego también ayudas cuantificadas aproximadamente en 880 millones de sestercios, además de, por supuesto, juegos públicos, etc., ¿no? Con lo cual, un nuevo programa de gasto público muy elevado y muy importante en época de Septimio Severo, que hacía falta y que, evidentemente, necesitaba de una moneda, de una acuñación de moneda mucho más intensa. Por supuesto, también vemos obras públicas, la última ampliación del Palatino, del Palacio del Palatino, por supuesto el Arco de Septimio Severo, y empieza también la construcción de las termas de Caracalla, que por supuesto inicia su padre Septimio Severo y que completa luego finalmente Caracalla, ¿no? Todos estos materiales importados, mármoles importados, preciosos, eran muy caros, ¿no? Y el Estado necesitaba de grandes volúmenes de presupuesto para llevarlos a cabo. Bien, pues aquí ya entramos, por tanto, en el siglo III, ¿no?
De nuevo, con la dinastía severa, Caracalla va a continuar esta política expansiva del ejército, de nuevo incrementando esta paga militar a 2.400 sestercios, llevando a cabo nuevas e importantes campañas contra alamanes y partos, aumentando impuestos y, de nuevo, creando un nuevo sistema monetario basado en, ahora como veremos, en nuevo numeral. Aquí ya Caracalla empieza a, digamos, modificar no solo el Argenteus, como veis, llevándolo a prácticamente la mitad de la cantidad de plata, sino también, como vemos, en los áureos se comienza lentamente también un proceso de rebaja del peso, ¿vale? Y, por tanto, rebaja de la cantidad de metal, aunque el valor nominal no se modifica. El sestercio también sufre modificaciones, pero lo más importante que tenemos es la creación de un nuevo numeral, que es este Argenteus Antoninianus, o también llamado por numísmatas y el resto de historiadores como Radiatus. Como veis, es un peso total de aproximadamente 5 gramos, ¿vale? Por tanto, menor al que serían 2 denarios, con un título aproximadamente del 46 al 51% de plata, por tanto, de nuevo, la mitad o incluso menos, y en cambio un valor nominal de 2 denarios. Esta moneda va a ser el eje de todo el siglo III y va a empezar de nuevo a devaluarse a lo largo del siglo. Pero va a ser claramente la moneda del siglo III. Los diversos emperadores, aquí ya entrando con los gordianos en plena anarquía militar, como veis, en un año, en el 238, que es este inicio de esta anarquía, de este proceso de transformación del imperio y de erosión también de las condiciones del imperio a lo largo de varios siglos, vemos cómo, de nuevo, hay una manipulación constante, el áureo, por supuesto, rebajándolo de peso, del antoniniano también y del sestercio. Pero, sin duda alguna, uno de los protagonistas de esta devaluación de los numerales, sin duda va a ser Galieno. Va a ser un emperador, en cierto modo, longevo, 15 años de reinado, pero que va a tener que hacer frente a numerosas tanto invasiones externas como usurpaciones internas. Un número absolutamente desconcertante, ¿no? Como vemos, también a nivel monetario va a haber una suerte de manipulación constante de la moneda. Vemos como el aureus, el numus aureus, va a rebajarse su precio a 3,4 gramos aproximadamente, y el antoniniano, como vemos, al principio de su reinado, estaba en reinado conjunto con su padre Valeriano, en el 36% de plata aproximadamente. Luego vamos a ver, y además se ha medido en análisis metalográficos de las acuñaciones de Roma, cómo estas monedas van a tener un peso de aproximadamente 2,4 gramos y las de menor calidad de un 2,4% de plata. Por tanto, han perdido prácticamente todo su valor intrínseco y, por tanto, su valor en plata. Esto va a suponer un problema porque, claro, el valor nominal se va a mantener mientras que el valor intrínseco cada vez va a ser menor para permitir una mayor extensión de las acuñaciones y poder pagar más elementos dentro de los presupuestos anuales, ¿no? Evidentemente, no va a ser la única moneda. Como vemos aquí también el Argenteus, el denarius, que prácticamente va a empezar a desaparecer ya en este periodo, va a dejarse de acuñar, tenemos muy pocos tipos. Va a pasar del 41% al principio de su reinado al 6% en el 268. De nuevo, estas monedas, también pasa con el antoniniano, no todas van a tener la misma cantidad de fino. Por ejemplo, en la ceca de Mediolanum sabemos que, digamos que Galieno va a tener diferentes cecas en varias zonas del imperio. Bueno, pues la de Mediolanum, responsable de una buena parte del pago del ejército, la cantidad de plata va a ser superior a las acuñaciones de ese mismo periodo en la propia Roma. ¿Por qué? Porque al final lo que se trata es de mantener contento al ejército y pagarle con una moneda, aunque sea algo mejor, en la que se acuña al resto de la población, ¿no? Por tanto, vemos esta utilización también, dependiendo del estamento, de la moneda, la manipulación en algunas cecas y en otras, para contentar a diferentes estamentos sociales y militares.
Aquí vemos, por ejemplo, cómo en época de Galeno se parte este imperio a partir del 260, con Póstumo y el asesinato del hijo de Galieno. Se funda este Imperium Galliarum, que va a abarcar buena parte de Hispania también y parte de Britania, y luego a partir del 267, por supuesto, la fundación del Imperium Palmirenum por parte de Zenobia y su hijo Babalato, ¿no? Por tanto, este imperio que se parte y estos esfuerzos por parte del Estado de reunificarlos. Por supuesto, aquí vemos en este resumen, vemos cómo desde la época de Nerón, incluso de Augusto, vemos cómo, exceptuando estos pequeños momentos que están representados aquí en verde, en los cuales no hay una devaluación, el resto van a ser todo devaluaciones y, como vemos, llegando hasta el 269 con este, como os decía, 2%. Por tanto, vemos cómo la moneda se va a devaluar, va a haber momentos de mayor devaluación, pero, como veis, es una tendencia casi constante a lo largo de todo este Alto Imperio y esta parte del siglo III. Como os decía, el gran unificador, que va a ser Aureliano, va a tener gran éxito en reunificar tanto a Oriente como a Occidente el imperio, volverlo a una misma administración. Sin embargo, también va a intentar una reforma en buena parte fallida, ¿no? Va a recuperar el peso, eso sí, del áureo a 6,6 gramos de oro, pero va a crear un nuevo numeral que va a ser este aurelianiano, con 3,89 gramos de peso y un título, como veis, tremendamente bajo. De hecho, se ve en muchos de los numerales cómo están ennegrecidos, porque evidentemente la plata utilizada es realmente muy poca y son más bien aleaciones con otro tipo de materiales. Y llegamos, por supuesto, al final del siglo III con esta tetrarquía de Diocleciano, ¿no? Un nuevo sistema político, un nuevo sistema más estable, que va a ser esta tetrarquía, pero un nuevo sistema, de nuevo, apoyado, como siempre vemos en la historia del Imperio Romano, en el elemento militar, ¿no? Se van a crear 35 nuevas legiones, un programa nunca antes visto de ampliación de la burocracia provincial, incluso muy criticado también por algunos autores como Lactancio, etc. Y luego, pues, un nuevo programa de obras públicas que va a incluso igualar al programa severiano, incluso aumentarlo, en todo el imperio, con la construcción de fábricas, de cecas, de fortalezas, de carreteras y puentes por todo el imperio. Por supuesto, el más famoso es el Palacio de Split, de Spalato, en el cual el propio Diocleciano se va a retirar, pero vemos también, por ejemplo, en Roma con las propias termas de Diocleciano, ¿no? Como vemos aquí, Diocleciano va a intentar una reforma exhaustiva de este sistema monetario, que para entonces prácticamente el sistema augusteo había desaparecido, no solo con la creación del antoniniano, sino vemos con el valor de todos los numerales que había hecho fracasar completamente al sistema. Vemos como el eje de este... Bueno, va a haber dos elementos fundamentales, ¿no? En primer lugar, la creación de una nueva moneda de oro que va a ser el solidus, de gran importancia, como veremos, a partir del siglo IV y V, ¿no? Si bien en un primer momento va a tener un peso menor, a partir del 286 va a ser establecido en 5,4 aproximadamente gramos y un título, como veis, extremadamente valioso, extremadamente bueno, del 99% aproximadamente de oro, prácticamente oro puro. Y luego, y eso es una novedad interesante, esta creación de este nuevo numeral, el argenteus, que va a tener también un peso de 3,3, 3,4 gramos y un título de plata, como veis, muy, muy bueno, del 92-98, de nuevo retornando a este denario original de época augustea. ¿Qué va a pasar? Que este argenteus va a ser acuñado en muy pocas cantidades, vamos a tener, en Hispania va a llegar muy poco, tenemos repartidos por todo el imperio no muchos tesorillos, muy pocos, en comparación con otras monedas y, por tanto, digamos, esta emisión monetaria va a ser realmente restringida. Y, como veis, también una serie de nuevos numerales en otros materiales o con un cierto contenido en plata bastante bajo, del 3,4, 0,1, digamos, prácticamente bañados en plata,
el follis, el radiatus, el laureatus minor, que van a servir para las transacciones menores. Por tanto, ahora veremos cómo el oro, la plata y los otros materiales, los otros metales, va a haber una distinción muy, muy notable y va a haber una variación también, una evolución muy diferente. Como os decía también, esta fundación, la creación de nuevas cecas repartidas por todo el imperio, de una manera estable y no solo itinerante, como había sido hasta el momento, y una creación continua de monedas por todo el imperio. Para sustentar este nuevo sistema, evidentemente se va a tener que llevar a cabo una reforma y una confiscación y una acumulación de material preciado, ¿no? Entonces se van a llevar a cabo confiscaciones de plata, como nos recuerdan las fuentes, nuevos impuestos, como tenéis aquí a la derecha, esta iugatio y esta capitatio, ¿no? La iugatio sería los impuestos por trabajadores rurales y la capitatio, en cambio, los impuestos a la tierra, a los propietarios latifundistas, ¿no? También va a haber nuevas imposiciones de guerra, expropiaciones de metal a precio tasado y recargos por terrenos y propiedades mediante censos, una especie de planes quinquenales, de presupuestos anuales, y luego nuevas formas de transformación de la moneda en utilización, en diferentes elementos y al revés, ¿no? La transformación de esta especie, de estos pagos en especie, en moneda. Como vemos a través de estos dos sistemas, la aederatio, esta conversión de dinero de impuestos en especie, y en cambio al revés, la coemptio, esta venta forzada de los productos a precio tasado, ¿no? Por tanto, esta convertibilidad constante que va a dañar y mucho la economía romana. Por supuesto, uno de los documentos más importantes de este periodo no es otro que el Edicto de Pretis del 301, como vemos aquí uno de los ejemplos, en los cuales se va a poner se va a poner precios máximos a una serie de productos, como veis aquí en las tablas, debido, por supuesto, a esta creciente inflación. En el mundo romano no se conocía, se sabía que la manipulación monetaria podía provocar ciertas disrupciones en el mercado, pero no tenían el concepto de inflación como lo tenemos actualmente, ¿no? Pero sí que algunos autores, en los años 90, por ejemplo, han intentado reconstruir cómo podría ser esta inflación a través de las fuentes, ¿no? Como veis, aproximadamente hasta el año 250, esta inflación es realmente baja o no apreciable, pero a partir de entonces se comienza a disparar, llegando al 5%, luego al 10% y, como os decía, en el 301 aproximadamente al 35% de inflación anual, ¿no? Es una inflación que, bueno, aquí en Europa es realmente muy elevada, pero si vamos a otras latitudes, pues no llega a hiperinflación, ¿no? Pero aún así, para una economía preindustrial es una inflación bastante alta y una disrupción de los mercados constante, ¿no? Por supuesto, el Edicto de Pretis lo que intenta es cambiar y paliar esta problemática y por eso se ponen esos precios máximos. Sin embargo, no va a tener éxito. Al poco no van a tener efecto porque las disrupciones dentro del mercado, de la compraventa y de los agentes económicos no van a respetar estos precios máximos, ¿no? Y si hay escasez, se van a seguir subiendo los precios, va a aumentar el mercado también, negro, y entonces todo este sistema no va a ser respetado. Como veis aquí en este resumen también de la población, vemos cómo este es un factor fundamental. Vemos cómo la población del imperio de época republicana a finales del siglo II va a tener una expansión, ¿no? Aproximadamente a contener unos 45 millones de habitantes en todo el imperio. Estas son cifras, por supuesto, muy aproximadas. Pero a partir de entonces va a comenzar a descender, ¿no? Como veis aquí, aproximadamente al 400 después de Cristo va a tener una población de 37 millones de habitantes, con lo cual ya ha perdido 8 millones, que para sociedades preindustriales es una cifra muy elevada. Y luego, pues como veis, en época bizantina, las regiones que aún quedan dentro del Imperio Bizantino, controladas por el Imperio Bizantino, van a tener una población mucho menor, ¿no? Esto
Es importante para la política monetaria porque nos marca el fin de la expansión económica y, por tanto, las necesidades económicas monetarias del imperio van a ser mayores. Porque, evidentemente, si el mercado se va a ver reducido, tanto interno como la exportación, etcétera, externo, esto va a provocar que las necesidades monetarias sean cada vez mayores y, por tanto, esta devaluación se va a sentir y se va a notar cada vez más en un mercado cada vez más pequeño. Uno de los grandes reformadores ya en el siglo IV va a ser Constantino, que va a poner las bases para un nuevo sistema, en este caso tardo-antiguo, y que luego va a ser la base del sistema bizantino. Vemos cómo se crea, esta nueva moneda que teníamos del sólido se mantiene, se crean también unos submúltiplos como el semis o las 9 silicua, etcétera, también de oro, que va a ser base del sistema, y luego se van a recaudar nuevos impuestos en oro, se van a confiscar las reservas de oro de los templos y va a haber una acuñación prácticamente masiva de moneda áurea. Y un elemento muy importante que es este fin de esta convertibilidad entre el oro y el vellón, entre la aleación de diferentes materiales, materiales y luego el propio oro. Se va a poner fin en este momento. Y luego vemos cómo hay una gran diferencia, en cambio, con los numerales de plata, o entre comillas de plata, y de bronce. Vemos cómo hay diferentes numerales de plata o bañados en plata, como los varios miliarenses, el argenteus, que como vemos se convierte en una moneda testimonial de plata, el numus o el quintenionalius, ¿no? De nuevo, se va a reducir el número de soldados y se va a aumentar los privilegios, como había sido hasta ese momento, ¿no? Aumentando los donativa y otra serie de elementos. Por supuesto, el traslado a esta nueva capital, Constantinopla, va a producir también que el eje económico se traslade desde el Imperio Occidental, desde Roma, desde Italia, hacia la pars orientales, ¿no? Y esto va a requerir de nuevos gastos, de nuevas construcciones y una élite burocrática que se va a trasladar también en buena parte a Oriente. En Occidente, ¿qué nos va a quedar? Pues también diferentes construcciones, por ejemplo, la edificación de esta basílica constantiniana en el 333, lo que había sido el circo de Calígula, y luego pues reutilizaciones. Lo vemos muy claramente en el arco de Constantino con esta reutilización de diferentes materiales dentro del arco, ¿no? de diferentes épocas. Una de las últimas ya reformas del siglo IV va a ser esta de Valentiniano y Valente, de nuevo manteniendo un sistema básico en oro, con el solidus, el semis, el tremis, etc. Y luego numerales testimoniales de plata, como la silicua, o los numerales de bronce, fundamentalmente cobre y bronce. De nuevo, gracias a este mantenimiento de la calidad del oro, se van a estabilizar los numerales y se va a poner freno a esta inflación, se va a controlar el peso y el gramaje de los numerales de una manera muy exhaustiva y se van a poner las bases para esta reforma de la corrupción que en la administración seguía funcionando, ¿no? Por supuesto, un aumento de impuestos y un sistema tan estable que se va a mantener incluso hasta las reformas de Anastasio a partir del 498. Por tanto, un sistema muy estable por parte del oro que va a poner las bases para un sistema bimetálico, ya no trimetálico como hasta ahora, con oro, plata y otros metales, sino solo oro y otros metales. Por supuesto, si el oro va a tener estabilidad, en cambio los otros metales no la van a tener, ¿no? Vamos a ver una constante y desgastante inflación, devaluación de estos numerales diferentes materiales, una descapitalización de las clases humildes. También se va a ver en Hispania y los yacimientos de aquí de España este hallazgo de monedas de imitación o falsas, bueno, entre comillas, ¿no? Estas monedas que imitan a las acuñaciones de las cecas principales y un aumento de los intercambios en especie y un descenso de la producción y del comercio en todo el Mediterráneo. Por supuesto, en diferentes épocas y con diferentes dinámicas, pero se va a ver cada vez más continuado, ¿no? Y una ruralización de la economía que veremos también en el caso hispano. Algunos documentos de interés que nos pueden servir para esta charla no son otros, por ejemplo, como este de Rebus Bellicis,
aproximadamente el siglo IV y V, posiblemente destinado a algún miembro de la corte valentiniana del 364 al 392, pero en el cual vemos una serie de críticas al sistema económico y militar romano por parte del autor, ¿no? Entre ellos, entre estas críticas, por ejemplo, el derroche del Estado, este empobrecimiento continuo de la sociedad y estos aumentos constantes de los abusos y la corrupción por parte de la administración. Vemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, nos cita cómo Constantino, en tiempos de Constantino, la pródiga disipación asignó el oro en vez del bronce, que se considera gran valor, a las operaciones de poca importancia. Esta avaricia, ya reconoce como avaricia, algunos autores siempre, en el Edicto de Precis, por ejemplo, en la introducción, se habla de la avaricia de algunos empresarios y de algunas fundaciones a la hora de poner unos precios abusivos. Bueno, pues aquí se habla de nuevo de esta avaricia y de este oro y esta plata que está guardada en los templos y que se pone en circulación, ¿no? Nos dice el texto, este deseo de gastar y tener. De nuevo, en otra parte del texto, nos habla de esta ceguera de poner mayor empeño en poner oro en circulación y, por tanto, hacer circular más oro de lo que había ya, que lo que hace es disruptir el sistema, ¿no? Y vemos cómo hay una diferencia, nos hace el texto una diferencia entre las casas de los ricos llenas de oro y en cambio las más necesitadas, las de los más necesitados oprimidos por la fuerza en otros metales, ¿no? De nuevo esta diferenciación entre el oro, que se va a mantener estable y que se va a identificar con los ricos, y en cambio los otros materiales con los pobres, ¿no? Vemos también cómo nos habla de los insufribles daños del Estado y la corrupción, de la imagen de estos sólidos, estos fraudes de algunos que oprimen al pueblo, y vemos cómo los vendedores tienen esta astucia engañosa, como nos dice el texto, venden muy caro y en cambio compran muy barato, ¿no? De nuevo, esta manipulación de las transacciones comerciales que dice el texto dificultan las operaciones comerciales, ¿no? De nuevo, esta rigidez en el sistema, estas tasas y estas convertibilidades lo que hacen es provocar abusos y provocar elementos de gran disrupción, ¿no? Otro de los textos importantes es esta tábula de Trinitápoli, este edicto promulgado por Valentiniano I, sabemos, y en la cual se habla de esta corrupción entre el funcionariado y el freno a este ahogamiento de los contribuyentes. Vemos, por ejemplo, en este fragmento, cómo el edicto lo que trata es de evitar los fraudes que hasta ahora habían tenido los propios recaudadores de impuestos deshonestos y los cargos corruptos. De nuevo se acusa a esta administración corrupta de prácticas ilícitas. No se sabe si se pone fin, pero se intenta poner fin. Esta incorrección, esta sospecha que se pone en estos cargos deshonestos y cómo la tábula, este edicto lo que intenta es ponerle fin, y por tanto sabemos cómo estos abusos eran corrientes, constantes y se iban a multiplicar en el tiempo, ¿no? Y luego, por supuesto, en épocas posteriores, aunque no tengamos estas fuentes. Bien, pues viendo este sistema, digamos, este excursus que hemos hecho a lo largo del tiempo de esta evolución de la moneda a lo largo del Imperio Romano en las diferentes variantes, veremos ahora muy brevemente, muy rápidamente, cuál es la dinámica, en cambio, que encontramos en este mundo rural hispano. Por supuesto, a partir de Diocleciano, a partir del final del tercero y inicios del cuarto, se crea, como ustedes ya saben, esta Diócesis Hispaniarum, con estas inclusión de diferentes provincias, de Lusitania, Bética, Galicia, Tarraconense, Cartaginense, y luego, por último, la Mauretania Tinquitana, en el norte de África, y se establece, como ustedes bien ya saben, la Augusta Merita como capital con este Vicarius Hispanicus, ¿no? Y llegan a Hispania toda una serie de burócratas a este territorio, y es cuando, a partir de este momento, a partir de mediados del siglo III, cuando comienza este auge de las villae, como muchos de ustedes ya conocen. Aquí tenemos algunas de las expresiones, algunas de las villas con mayores expresiones constructivas en el siglo IV, distribuidas en este mapa. Como veis, una buena parte corresponde a la Lusitania, también al sur,
en la zona de Cataluña, también vemos menos quizás en Galaecia, pero sí también algunas en la Tarraconensis, y vemos cómo la fase constructiva, digamos, más productiva y que más villas acumula de este periodo es sin duda la transición del tercero al cuarto. Vemos que luego estas reformas de estas villas se van a prolongar a lo largo del tiempo, pero como vemos la mayor parte se van a reformar en esta transición del tercero al cuarto y luego van a disminuir el número de obras llevadas a cabo en estas villas, al menos las que se han estudiado, ¿no? ¿Quiénes eran? Bueno, pues muchas veces, como ya saben, no tenemos los datos específicos de quiénes eran estos propietarios de estas villas. Vemos algunos mosaicos, restos aislados en mosaicos, pero muchas veces no conocemos quiénes eran los propietarios y podemos hipotizarlo, pero de alguna forma es muchas veces complicado saber quiénes son los propietarios. No sabemos si pueden ser propietarios enriquecidos en este momento, si son en cambio emuladores de una aristocracia tradicional o en cambio si se han convertido ya en una aristocracia de servicio, una aristocracia burocrática. Por tanto, digamos, tenemos que tener muchas cautelas a la hora de interpretar quiénes eran estos propietarios porque nos falta el contexto, ¿no? Evidentemente, mucho se ha dicho sobre la posible relación con la familia de Teodosio del propio propietario de la villa de Carranque, en Toledo, pero si acudimos a las fuentes, digamos que los resultados van a ser ciertamente escasos, ¿no? La villa, como ustedes ya saben, se convierte en uno de los elementos, no el único, como vimos ayer, que hay muchos elementos a lo largo de los siglos IV y V, pero sin duda un elemento de prestigio y de poder dentro del mundo rural hispano, ¿no? Va a ser claramente un escaparate social de gran relevancia y con su arquitectura y decoración va a constituir uno de los elementos del poder fundamentales en este mundo rural hispano, ¿no? Este prestigio derivado del consumo y del uso de diferentes materiales y de diferentes decoraciones de gran poder, lo que va a hacer es replicar, ayer lo hablábamos, de estos palacios imperiales, ¿no? De estos palatia, pero siempre, digamos, de una manera muy personal y muy ligada al territorio y a la idiosincrasia de los propios propietarios, ¿no? Algunas ya las hemos visto, otras no. Por ejemplo, algunos de los elementos de las villas más importantes, como es Almenara, como es Quinta das Longas o, por supuesto, la Olmeda, como ven aquí los diferentes espacios, salas de representación más importantes en las diferentes villas. Vemos aquí una de las más impresionantes de aquí de Hispania, como es la Olmeda, con estas decoraciones de claro gusto aristocrático en esta caza. Y algunas las hemos visto también ayer, por ejemplo, con Rabasal, con Abicada, con estos espacios de representación, también en Lusitania. Y, por supuesto, por ejemplo, en Quinta das Longas, con esta decoración de los diferentes espacios, tanto en mosaicos como en otros materiales, y la decoración también escultórea, de gran importancia, ¿vale? Por tanto, estos espacios de representación van a ser el eje económico, social y político de toda Hispania. Vemos aquí, por ejemplo, esta reconstrucción de Quinta das Longas. Y algunos autores han hablado de una disposición de las villas a lo largo de estas rutas annonarias, como por ejemplo este autor Bowes, nos habla de unas rutas que van desde Mérida, como ven, pasando por Leggio, por León, por Zaragoza, que es Augusta, hacia Limes y hacia las zonas donde era necesaria, digamos, estos recursos para el ejército, ¿no? Estas rutas annonarias. Sin embargo, luego vemos cómo la reconstrucción que tenemos de estas villas que empiezan a reformarse en el siglo IV no coincide exactamente, de hecho muchas veces ni coincide, y vemos cómo, digamos, que hay que reinterpretar nuestros datos y no solo dar por buenas algunas hipótesis. Por lo tanto, vemos aquí ciertos elementos de disonancia, ¿no? Volviendo de nuevo a las monedas, como os prometía, vemos cómo en la moneda es también un indicador de cambio, un indicador de modificación, de transformación, y vemos, por ejemplo, cómo en algunas ciudades, en algunas ciuitates de gran
presencia a lo largo del siglos III y IV, vemos cómo la moneda, sobre todo a partir del 260 al 274, vamos a encontrarla en grandes cantidades en estos yacimientos, en estas ciudades, y en cambio a partir del siglo IV va a haber un impasse en esta final del siglo III, inicios del IV, y luego en cambio va a recobrar de nuevo importancia y vamos a tener de nuevo tesorillos y hallazgos monetarios en todas estas villas y ciudades. Lo mismo pasa de una manera muy similar en las diferentes villae, por ejemplo, en Torre de Palma, en Amaya, en Milreu, también en Sant Cugat, en Quinta das Longas. Vemos cómo este periodo del 260 al 274 es uno de los más prolíficos, luego a mitad del siglo IV, y sin embargo vemos cómo a finales del siglo III y principios del IV esta presencia monetaria va a ser mucho más limitada. Algunos autores hablan de un aprovechamiento de la moneda y de la inflación de la moneda en este periodo para llevar a cabo la reforma. Es decir, si tú tienes una moneda que vale poco, si tú tienes una moneda que cada vez vale menos, quieres librarte de esa moneda y de alguna forma gastas esa moneda para reformar o para llevar a cabo diferentes transacciones comerciales en este momento, y vemos, por tanto, como finales del siglo III y principios del IV es el momento en el cual menos monedas hallamos, posiblemente, ya digo, algunos autores hablan de ello, que coinciden con esta reestructuración de estas villas a finales del siglo III, principios del IV. Por supuesto, es una hipótesis, hay que seguir investigando y no es la única explicación posible. Vemos cómo esta moneda que llega a estos yacimientos, a estas ciudades, a estas villas, a estas ciudades, buena parte viene de Lugdunum, de la Galia. Tenemos también un número bastante alto de Roma, de Ostia. Sin embargo, vemos cómo las acuñaciones orientales apenas llegan a esta Hispania rural, ¿no? Por tanto, vemos también cómo estas dinámicas monetarias van fluctuando y se van dando, digamos, las monedas acuñadas más cerca, más locales, son las que más llegan y las que más permeabilidad tienen dentro del tejido rural hispano. Bien, pues ya para concluir, no me quiero extender mucho más, hemos visto, por tanto, cómo estas continuas devaluaciones de la moneda a lo largo del siglo, de los diferentes siglos del Imperio Romano, es algo continuo, más o menos en algunos periodos, pero es algo bastante continuo. Vemos cómo hay en casi todos los periodos un exceso de gasto público más acusado en algunos momentos, y hay por parte de las fuentes y los diferentes autores un desconocimiento de los fenómenos, en general un desconocimiento de los fenómenos detrás de esta inflación y de esta manipulación monetaria y de cómo pararla y de cómo frenarla dentro del desarrollo de la economía romana, ¿no? Este intervencionismo estatal en lo económico, lo social, lo administrativo, lo que crea también es disrupciones dentro del mercado, sobre todo a partir del tercero y del cuarto, y por parte de los habitantes de las provincias, ¿no? Se hablaba ayer, ¿no?, de cómo algunos, se hablaba de que algunos incluso aquí en Cascante podían vivir incluso mejor, ¿no?, en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, ¿no? Pues esa confianza de los agentes económicos en el sistema monetario romano va menguando, se va modificando, y lo que hace es perderse, ¿no?, esta confianza en este sistema que va cambiando y que va modificándose y que va transformándose, no siempre a mejor y muchas veces a peor, ¿no? En cuanto a Hispania, hemos visto también cómo esta dificultad para asignar los diferentes propietarios rurales a las diferentes villae que tenemos en el territorio hispano, pero en general la villa como protagonista, aunque no solo, de estas dinámicas sociales y económicas tan complejas y diversas, ¿no? Por supuesto, la moneda juega un papel fundamental, pero siempre hay que estudiarla en contextos arqueológicos y luego, evidentemente, su interpretación pues, no siempre es fácil, no siempre es sencilla, tenemos muchos elementos diferentes y hay que estudiarla en conjunto con los otros materiales en contexto arqueológico siempre, ¿no? Por mi parte, nada más. Aquí tenéis una breve reseña bibliográfica y, bueno, pues espero sus preguntas luego en la discusión, si tiene alguna. Muchísimas gracias.